La clase de hoy es aterosclerosis y factores de riesgo. Estamos bien, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, tenemos ya la diapositiva ya desplegada aquí. No sé si ustedes la están viendo ya en el formato correcto. Sí, doctor, se ve en pantalla completa. Muy bien. Está bien, entonces vamos a ir avanzando un poquito ahí en función del tiempo. Espero que los demás se puedan ir uniendo y por favor, cualquier duda pueden encender sus micrófonos y hacerla en cualquier momento para que podamos irlas resolviendo de una vez. El día de hoy vamos a hablar entonces de aterosclerosis y los factores de riesgo que la producen, ¿verdad? Es importantísimo recordar que la enfermedad arterial, no solamente arterial coronaria, que de eso vamos a hablar el día de hoy, pero la enfermedad arterial en lechos del sistema nervioso central, en miembros inferiores, en miembros superiores periféricos, en las arterias renales, pues es una enfermedad sistémica que produce una estadística de muertes al año a nivel mundial muy alta. Aquí hay algunos datos estadísticos. En Estados Unidos se reportan 801,000 muertes al año por cardiopatía isquémica. Estamos hablando específicamente de muertes por aterosclerosis en las arterias del corazón, en las arterias coronarias. Esto equivale a 2.200 muertes diarias. En Estados Unidos, la cardiopatía isquémica es la causa principal de muertes, con el 45.1%, y le siguen eventos cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca, pero hay que recordar que los eventos cerebrovasculares pues también están relacionados con la aterosclerosis de las arterias del sistema nervioso central, y la insuficiencia cardíaca pues puede ser secundaria también a infartos de miocardio. La enfermedad cardiovascular es la causa principal de mortalidad a nivel mundial y en el 2013 causó 17.3 millones de muertes, una cifra que se proyecta se aumentará a más de 23.6 millones para el año 2030. Bien, entonces, ¿qué es esto de la cardiopatía isquémica? Que es un concepto importante cuando nosotros hablamos de aterosclerosis. Es la enfermedad ocasionada por la aterosclerosis de las arterias coronarias con disminución del aporte de sangre y por lo tanto aporte de oxígeno al músculo cardíaco. Y aquí están las entidades que nosotros vemos cuando hablamos de cardiopatía isquémica. Los términos actualmente han cambiado un poco, ¿verdad? Pero en general son estos, ¿no? La angina crónica estable o enfermedad crónica aterosclerótica del corazón, la angina inestable, el infarto agudo del miocardio sin elevación y con elevación del segmento ST. Bien, esto solo para que se hagan una idea de cuál es el punto final al cual lleva un proceso de aterosclerosis que avanza paulatinamente. Entonces vamos a ver qué es esto de la aterosclerosis, ¿no? Que es el tema del día de hoy. Es un proceso inflamatorio crónico que afecta a las arterias de diferentes lechos vasculares. Específicamente no es exclusivo del corazón, sino de diferentes lechos vasculares, como les decía yo al principio, y que se caracteriza por el engrosamiento de la íntima y de la capa media, con pérdida de la elasticidad de estas estructuras, y posteriormente la formación de la placa. Su lesión básica es la placa de ateroma, compuesta fundamentalmente de lípidos, tejido fibroso y células inflamatorias. Es un mecanismo fisiopatológico que vamos a describir en la clase de hoy y que espero ustedes puedan ir comprendiendo. Bien, no sé si se mira la punta del mouse que estoy aquí moviendo. Sí, doctor, sí se ve. Sí se ve, ok. Voy a ir señalando con eso. Si no se ve bien, me dicen y la cambio por otra cosa. Esta es la anatomía de las arterias del corazón, de las famosas arterias coronarias, que en este esquema están pues en color rojo. En general solo son dos, ¿no? La arteria coronaria derecha, que en este caso sale hacia acá, hacia el lado derecho del paciente y sus ramas, y la arteria coronaria izquierda o tronco coronario izquierdo, que es un vaso pequeño, corto del lado izquierdo y que inmediatamente después de su origen se bifurca en dos arterias que son las importantes. La arteria descendente anterior, que es la que pasa por la parte anterior del corazón, y la arteria circunfleja que va en la parte de atrás, que es esto que se ve acá ya con un color más tenue porque está en el otro extremo. Entonces, cuando hablamos de las arterias del corazón son tres, ¿no?
La coronaria derecha, la descendente anterior y la circunfleja. La descendente anterior y la circunfleja, ramas de la coronaria izquierda. Vemos en un esquema gráfico de anatomía que utilizamos para describir la anatomía del corazón, pues la arteria coronaria derecha es esta que está acá, la arteria coronaria izquierda es esto que está acá, es un ramo corto, inmediatamente nace la descendente anterior y sus ramas, y la arteria circunfleja y sus ramas, ¿ok? Las ramas son muchas y tienen muchos nombres, septales, marginales y diagonales, pero para fines de anatomía un poco de vasos grandes del corazón, por decirlo de alguna manera, serían solamente las tres estas, ¿no? Coronaria derecha, descendente anterior y circunfleja, estas dos últimas ramas de la coronaria izquierda. Bien, entonces cuando hablamos de aterosclerosis vamos a tomar un pequeño fragmento de las arterias que tenemos acá, de las que vimos anteriormente. Esto es una arteria normal, sana, por donde pasa la sangre sin ningún tipo de problema, y una arteria enferma donde hay una placa de ateroma, que es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy, y que vamos viendo conforme se va formando, va ocasionando una disminución del lumen del vaso, por lo tanto, el aporte de sangre a través de este vaso va a ser limitado, va a ser reducido. Recordar, importantísimo, la enfermedad de los vasos sanguíneos no es la misma en las arterias que en las venas, ¿sí? Esto que estamos viendo el día de hoy es enfermedad arterial, así que no aplica para las venas. Por favor, eso es importante reconocerlo. Las capas de la arteria, de las arterias, ustedes recordarán eso, ¿verdad? Está el endotelio, que es la túnica más interna. Posteriormente está una membrana elástica, la túnica media y la túnica externa, ¿sí? En general, pues el corte histológico es un poquito más complejo que eso, pero vamos a verlo de esa manera, ¿no? El endotelio vascular, la túnica interna, la túnica media y la túnica externa. La túnica media es la capa muscular, ¿no? Bien, entonces la clase del día de hoy va a estar enfocada en esta diapositiva que tenemos aquí en la pantalla. Vamos a estudiar esta imagen como el proceso fisiopatológico de formación de una placa ateromatosa y vamos a analizar cada uno de sus puntos esperando poder describirlos con cierta claridad. Vamos a estudiar esta imagen entonces desde el lado izquierdo de la pantalla hacia el lado derecho, avanzando conforme avanza la enfermedad arterial coronaria. Importantísimo para esto entonces recordar cuáles son los elementos que intervienen en esto. Primeramente, pues este es el vaso, evidentemente, ya cortado por la mitad para que podamos ver qué es lo que sucede en su interior. Y estas moléculas que están aquí del lado izquierdo, que es donde inicia todo esto, son las famosas moléculas de LDL colesterol, es decir, lipoproteínas de baja densidad o, como son mejor conocidas, el famoso colesterol malo. Es de aquí de donde su nombre, porque el colesterol, el LDL es el colesterol malo, pues por esto que vamos a ver el día de hoy aquí en esta clase. Bien, entonces, las moléculas de LDL colesterol, pues al igual que muchos elementos de la sangre, viajan dentro del lumen de la sangre y se supone que no hay ningún tipo de pérdida de estos elementos o de salida o de migración o de fuga hacia otro lado, siempre y cuando el endotelio, que es, aquí está marcado el endotelio, que es la capa que recubre el vaso en su interior, sea íntegro, ¿sí? Tanto, pues el endotelio es un cilindro esto, ¿no? Entonces vamos a analizar que el endotelio está en todas partes dentro del vaso sanguíneo. ¿Qué es lo que sucede entonces? Como parte del mecanismo fisiopatológico en el paso número 1 de la formación de la placa de ateroma. El paso número 1 es lo que conocemos como disfunción endotelial. Vayan apuntando estos nombres, por favor, porque todos estos son preguntas de examen sin lugar a dudas. Lo primero que sucede entonces es la disfunción endotelial. ¿Qué es la disfunción endotelial? Es cuando la capa de endotelio que recubre el vaso pierde esa cualidad de ser impermeable, de no dejar pasar ninguna sustancia hacia ningún lado, se lacera, se rompe, por decirlo de alguna manera, y entonces eso permite que las moléculas que están viajando dentro del torrente sanguíneo puedan migrar desde el interior
hacia otras partes del vaso. Entonces, entendemos como disfunción endotelial a la pérdida de la integridad del endotelio. ¿Qué produce la pérdida de la integridad del endotelio? El estrés, los tóxicos, tenemos reconocido como el tabaco, una de las más importantes, los descontroles en la glucosa, el aumento de los niveles de lípidos, un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo que sucede, vamos a analizarlo acá, se pierde esa integridad y entonces estas moléculas de LDL, colesterol o colesterol de baja densidad, migran desde el lumen hacia este territorio. Este territorio que ya es la pared del vaso. Ahí es donde se va a dar entonces la formación de los mecanismos que dan lugar a la formación de la placa. ¿A dónde migran? A la túnica íntima, ¿sí? Espero se esté entendiendo esto. Las moléculas de LDL colesterol pasan a través del endotelio lacerado, del endotelio lastimado, hacia la túnica íntima. Y ese es el primer paso, ¿no? Cuando ya están en la túnica íntima, estas moléculas de LDL colesterol que aquí están graficadas en amarillo, se lleva a cabo un proceso de oxidación. Ese proceso de oxidación es el paso número 2, ¿sí? El primero es disfunción endotelial, que permite la migración de las moléculas. El segundo es la oxidación de las moléculas. Bueno, el segundo sería en general la migración de las moléculas a la túnica íntima y el tercero sería la oxidación. Bien. ¿Qué es esto de la oxidación de las moléculas de LDL colesterol? Es la pérdida de las sustancias antioxidantes que las moléculas tienen y que las van a hacer propensas a ser atacadas por las células que están ahí. Se produce entonces un proceso inflamatorio o la respuesta inflamatoria, que sería el siguiente paso. Respuesta inflamatoria. ¿Qué es esto de la respuesta inflamatoria? Es la migración de las células blancas, que ustedes recordarán todo esto en sus clases ¿de qué era esto? De microbiología. La migración de los monocitos macrófagos y de los linfocitos T, que lo que van a hacer es fagocitar las moléculas de LDL colesterol que previamente fueron oxidadas, es decir, que previamente perdieron sus sustancias antioxidantes, ¿sí? ¿Se está entendiendo? Por favor, hay cualquier duda, por favor me van interrumpiendo y me van diciendo. Entonces estos macrófagos, que son monocitos y linfocitos T, fagocitan, como ustedes recuerdan, que esta es la función de estas células, fagocitan estas moléculas de LDL colesterol para tratar de evitar toda esta lesión que estas moléculas están causando a nivel de la túnica íntima. Y cuando esto se da, esta respuesta inflamatoria a este proceso de fagocitar las moléculas de LDL colesterol que antes fueron oxidadas, se da lo que se conoce como células espumosas, ¿sí? ¿Qué son las células espumosas entonces? Que están acá en este esquema. Son moléculas de LDL colesterol que han migrado a la túnica íntima y que posteriormente fueron oxidadas en esta área y que a consecuencia de eso fueron fagocitadas por monocitos, macrófagos y linfocitos T. Y entonces se forma este complejo de moléculas de LDL colesterol oxidadas, fagocitadas ya por los monocitos, que se conoce con el nombre de células espumosas. Bien, estas células espumosas entonces ya empiezan a generar aquí cierto proceso inflamatorio, ya hay un proceso aquí de reacción del cuerpo y lo que va a suceder con estas células es que van a sufrir un mecanismo programado de apoptosis, que ustedes recuerdan claramente qué significa esto, es una muerte celular programada. Y entonces estas células espumosas van a destruirse y van a vertir nuevamente todo su contenido hacia este mismo espacio, hacia la túnica íntima. Es decir, las fagocitan, se autodestruyen y vuelven nuevamente a vertir el contenido en ese sector. Cuando esto se produce, se liberan todos estos materiales de desecho que conocemos nosotros como detritus celulares
a ese mismo espacio de la túnica íntima y entonces se va a producir lo que nosotros conocemos como la estría grasa, ¿sí? La estría grasa entonces es ya una formación de moléculas de colesterol LDL que han pasado por cierto proceso químico y metabólico que ya empieza a ser como la primera manifestación de lo que va a ser posteriormente una placa ateromatosa formal. ¿Ok? La estría grasa, por definición, es una lesión no obstructiva. Es decir, que aunque en este esquema ya parece haber cierta prominencia, digamos, hacia el interior del vaso, pues en los libros está descrito como una estría grasa que es no obstructiva. ¿Ok? Después de eso, entonces, estas moléculas que ya formaron la estría grasa, que son estos desechos de las células espumosas, van a sufrir por otros mecanismos lo que es el intento de fagocitar esto nuevamente o de encapsular el daño, ¿sí? Ya esta estría grasa ya es un daño en el vaso, ya es un daño en la túnica íntima de la arteria. Entonces lo que se va a producir es migración de células musculares lisas de la túnica media, que la túnica media es más externa, ¿no? Que en este caso me imagino está en esta parte roja que está acá. Entonces de esta túnica, de la túnica media, que es la parte muscular, migran células musculares hacia la túnica íntima con el objetivo de encapsular, de limitar, de frenar todo este proceso que se llevó antes. Entonces, este intento de reparación va a dar lugar a que se forme la placa de ateroma formalmente, como ya la conocemos, como una lesión obstructiva, ¿sí? Y entonces, ¿qué es la placa de ateroma? Es un conjunto de detritos celulares o de desechos celulares de las células espumosas que han tratado de ser encapsulados por células musculares lisas y que forman a su alrededor una capa de colágeno que las rodea y que en el centro están todos estos lípidos, es decir, estas moléculas de LDL colesterol ya con todo este proceso químico avanzado, que quedan en el centro rodeadas por células musculares lisas y al final una placa de colágeno que las rodea. ¿Ok? Cuando esto se forma, entonces esto es una placa ateromatosa o una placa de colesterol. Hasta aquí entonces tenemos ya cómo se desarrolla el mecanismo fisiopatológico de la formación de la placa, ¿sí? Con todos sus elementos. Y esto va a ser ya obstructivo, es decir, esto sí ya produce una prominencia en la pared del vaso que va a disminuir el lumen y por lo tanto disminuye el aporte de sangre que pasa en su interior hacia los territorios distales. Dependiendo del tamaño de la placa o dependiendo de cómo evoluciona esto, entonces esto va a producir síntomas o no. Va a producir síntomas de dolor de pecho, fatiga, disnea. Sí, el compromiso del paso de la sangre es importante, ¿no? Y entonces la placa puede empezar a crecer, es decir, esto va haciéndose cada vez más grande y la placa va a ir obstruyendo conforme el tiempo pasa. Tenemos dos tipos de placa entonces, que es la placa estable y la placa inestable. La placa estable y la inestable pues son prácticamente lo mismo con algunas características, específicamente que la pared que rodea todo este contenido es más gruesa en la placa estable y que el núcleo lipídico está más al centro. En la placa inestable, que es esta que tenemos a la derecha, pues la pared que lo rodea es más delgada y su núcleo puede estar un poquito más a la periferia, lo que la hace más vulnerable a romperse. ¿Ok? Esas son las dos, digamos, diferencias básicas de una placa estable y una placa inestable. La capa, la pared, que es más gruesa en la placa estable y el núcleo lipídico está al centro. Y en la inestable la pared es más delgada y el núcleo lipídico está hacia la periferia. Cuando nosotros hablamos entonces y queremos avanzar un poquito más y analizar cómo se da el proceso de un infarto agudo del miocardio, que es lo que al final nos interesa,
pues entonces hablamos de una placa inestable que se rompe en su pared, en la pared que contiene todo esto, y que entonces empiezan a vertir nuevamente todo el contenido que encapsuló, pero en esta ocasión se rompe hacia la pared del endotelio del vaso y vierte su contenido hacia adentro del lumen, ¿sí? Es decir, esto ya es una expresión de el daño que hay en el cuerpo tratando de expulsar de esta túnica íntima estos elementos y los va a expulsar hacia el torrente sanguíneo otra vez. En cuanto esto sucede, el cuerpo lo interpreta como una lesión en el endotelio del vaso y evidentemente se activan todos los mecanismos de reparación que hay y los más importantes son las plaquetas que van a migrar a este lugar y van a intentar reparar esta lesión formando un coágulo ahí, un trombo para que evitar que esto se siga saliendo y ante la formación del coágulo, el coágulo se forma en este sector y tapa por completo el flujo de sangre que había anteriormente. Y entonces se forma lo que nosotros conocemos como un infarto agudo del miocardio, ¿sí? Cuando hablamos de infarto, entonces tenemos que pensar en la placa de ateroma con todo su mecanismo fisiopatológico de formación que se rompe y que concluye con la formación de un coágulo que se forma aquí en el intento de reparar este daño. ¿Ok? Espero que esto haya quedado claro. Si no quedó claro, me dicen por favor y podemos especificar más alguno de los puntos, pero de aquí seguramente algunos reactivos de preguntas de examen irán a salir, así que espero que esto les haya quedado bastante claro. Bien, Perdone, sí, dime. disculpe, digamos la placa estable y la inestable son tipos de ateromas, de placas de ateroma. Ajá, son las placas ateromatosas que se dividen en eso, ¿verdad? Placas estables o placas inestables, que eso, por supuesto, en su mecanismo fisiopatológico, ¿no? Hay otros términos para describirlas, como placas oclusivas totales, placas suboclusivas, placas, hay varias formas, pero en cuanto a lo que nos interesa de la formación fisiopatológica, estas serían solo estas dos, las estables y las inestables. Ya, perdone, ¿y de qué depende que se forme una estable o una inestable o es al azar? Eso no, bueno, no lo sabemos, pero me imagino que en el mecanismo de inflamación que se da aquí y en la migración de las células musculares lisas de esta capa, cuando se intenta la reparación de todo esto y encapsular esto, pues definitivamente si el núcleo lipídico quedó muy a la periferia y esta pared es muy delgada, pues esto le dará la característica de placa inestable, ¿verdad? Definitivamente hay otras cosas como por ejemplo dónde se forma cada placa, no es lo mismo que se forme en una arteria que tiene un ángulo que se forme en una arteria que no tiene una angulación y eso también la fricción de la sangre que va en el interior de la pared va a producir que sea más fácil que se rompa esta parte, ¿verdad? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta de qué depende que se forme una placa estable o inestable, no sabría yo contestártela. Sé cuáles son las características de una y de la otra, pero de qué depende de que se forme una o la otra, pues es difícil, ¿no? No podría yo decirte si hay alguna razón por la cual una placa se puede eh, formar como inestable. Ya, muchas gracias, perdón. Vale. Bien, entonces lo que acabamos de Doctor, explicar es, sí, dime. solo otra pregunta. Por ejemplo, entonces una placa estable no produce complicaciones, por decirlo así, o también se puede romper. No, sí, esa es una buena pregunta. O sea, las placas estables, todas van a ser estables y nunca se rompen. Bueno, eso no es así. ¿Por qué? Porque este mecanismo que está aquí, dependiendo de los factores de riesgo y cómo el paciente se cuide, que vamos a ver eso más adelante en esta misma clase, esta placa puede seguir creciendo y hacerse obstructiva total. Es decir, tenemos pacientes que tienen estas placas creciendo y que al final llegan a tapar todo esto sin romperse y que igual producen el torrente sanguíneo se frene ahí. El mecanismo pues es un poquito menos agresivo que cuando se rompen y se forma un trombo, pero sí pueden producir complicaciones, es decir, esto puede llegar a crecer mucho y de cualquier forma, aún las placas estables, aunque están menos propensas a romperse, pueden romperse. Pueden romperse. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? La placa puede estar menos propensa a la ruptura, pero puede romperse en cualquier momento de estrés pues
Hay muchas situaciones por las cuales se puede romper la placa, ¿no? Que es cuando el paciente se infarta. Pero sí se pueden romper y sí pueden producir complicaciones. Bien, sigamos avanzando entonces. Bueno, lo que les acabo de explicar ahorita entonces está en este pequeño video, que es exactamente lo mismo que acabamos de ver. Aquí en este ejemplo están migrando los glóbulos rojos, plaquetas, y en este caso en amarillo las moléculas de colesterol LDL, que es el colesterol malo, ¿no? Dentro del torrente sanguíneo de las arterias coronarias. Y bueno, pues dependiendo de los factores de riesgo, se van a estar formando dentro de las arterias coronarias estas placas, primero con la disfunción endotelial que habíamos dicho, que va a producir ciertas lesiones que van a permitir la migración de las moléculas hacia el interior de su pared, como en esto que estamos viendo acá. Aquí se va formando una placa y entonces a través de esta laceración que hay ahí, las moléculas de LDL, de colesterol, salen de ahí, migran a la túnica íntima. Se va a dar todo este mecanismo fisiopatológico que yo les acabo de explicar y por lo tanto se va a empezar a formar esto que vemos como grumos aquí, que no es más que la prominencia o la protrusión de las placas que se están formando, ¿no? Con la estría grasa y posteriormente las placas estables y las placas inestables. Podemos tener de tal cuenta placas por todos lados en todo el torrente sanguíneo y esta placa, por ejemplo, que es una placa estable, por decirlo de alguna manera, pero que casi está obstruyendo todo el lumen de la arteria, puede llegar a dar síntomas. Sin embargo, el tamaño de la placa no es lo que importa, sino importa su estabilidad o su inestabilidad. En este ejemplo, esto que está aquí debería representarse como una placa inestable. Se rompe y entonces las plaquetas y los enlaces de fibrina y todo este mecanismo que intenta reparar la lesión forma este coágulo que estamos viendo en la pantalla y por lo tanto el flujo se compromete por completo. Se tapa el flujo y entonces el paciente se infarta, ¿sí? En términos generales, desde el interior del vaso se vería de esta manera y desde la placa, perdón, desde los cortes histológicos se vería como lo vimos en la diapositiva anterior. Bien. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo entonces? ¿Por qué se llega a dar todo esto? Y en especial, ¿por qué se llega a dar el paso número 1, que es la disfunción endotelial? Pues estos son los factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo cardiovascular se dividen en factores de riesgo modificables y no modificables. Tan sencillo como saber que los modificables son aquellos por los cuales nosotros podemos hacer algo y los no modificables son aquellos por los cuales no podemos hacer nada. Entonces tenemos aquí la edad, se supone que a los 55 años en adelante, algunos dicen 50 años en adelante, la posibilidad de tener formación de placas ateromatosas ya es eminente solamente por la edad. El género, hasta cierta edad, los hombres estamos más propensos a tener placas ateromatosas y eso cambia cuando las mujeres pierden el efecto protector de las hormonas femeninas. Cuando empieza esto de la menopausia y esas cosas, definitivamente la mujer incrementa el riesgo de generar placas ateromatosas más que el varón. La herencia, importantísimo, si tengo familiares de primera línea, en específico los padres que hayan tenido eventos cardiovasculares y en especial si los tuvieron a edades jóvenes. Es decir, si el papá de un paciente se infartó a los 40 años, si el papá de un paciente se infartó a los 45 años, eso le incrementa de forma importante el riesgo. La hipertensión ya como una enfermedad, la hipercolesterolemia, la diabetes, importantísimo, es un factor de riesgo mayor, el sobrepeso, el tabaquismo, el sedentarismo, el estrés, el uso de anticonceptivos orales en mujeres, el abuso del alcohol, y la cocaína, teniendo en cuenta que la cocaína tiene un mecanismo fisiopatológico distinto, que es por espasmo vascular y no por formación de ateromas, pero se considera un riesgo, un factor de riesgo cardiovascular también. Si nosotros nos preguntan cuál es el factor de riesgo cardiovascular modificable que más incrementa el riesgo, definitivamente es el tabaquismo, por eso los puse yo acá, ¿sí? De los modificables, por supuesto. Incrementa hasta el 33% de posibilidades de infartarse más que aquel paciente que no es fumador. Muy bien. Bueno, ¿cómo vemos nosotros esto entonces ya en la vida real? ¿Cómo se ve una placa de ateroma? ¿Cómo se trata una placa, un infarto?
Espero que estas imágenes se puedan ver en sus computadores. Este es un ejemplo de un paciente que llega con un dolor precordial, se le hace el diagnóstico de infarto agudo del miocardio y entonces estamos pensando que este paciente tiene todo esto de lo que le acabamos de hablar el día de hoy en la clase y vamos a la sala de hemodinamia y aquí se puede ver. Esto ya es arterias reales de un paciente y aquí podemos ver, nosotros sabemos que la arteria descendente anterior es un vaso que debe correr hacia acá por donde va la manita esta, espero que la puedan ver. Aquí se ve apenas unas pequeñas manchas, pero evidentemente la arteria no está completamente tapada por un coágulo en la parte superior. Entonces lo que hacemos es pasar estas guías de metal para poder resolver esto. Y una vez que se pasa la guía de metal aparece la arteria que es esta que está acá. Y entonces aquí en la parte superior donde se ocluyó desde el principio es donde está todo este mecanismo que acabamos de ver, la formación de la placa ateromatosa. Entonces para poder reparar esto lo que se hace es poder reparar a través del implante de stents, que son estas mallas metálicas famosas, con las cuales se trata de desplazar las placas hacia los lados y dejar completamente permeable la arteria. Aquí, como ustedes ven, se están inflando estos globos que ustedes ven acá, que son los balones de angioplastía, para tratar de empujar las placas hacia los lados y al final dejar esta imagen que vamos a ver aquí al final, donde ya se ve toda la arteria permeable con flujo que en la imagen de la diapositiva anterior no se veía. Entonces, esto, digamos, es la arteria descendente anterior y lo que se ve aquí, esta sombra que se ve a los lados, es el corazón moviéndose, es el corazón latiendo y una arteria de este tamaño ocluida va a darle al paciente un desenlace, si no fatal, si el paciente no muere de este infarto, por lo menos va a generar disfunción del músculo ventricular izquierdo, falla cardíaca y el paciente va a tener complicaciones importantes. Así que es así como se ven las arterias del corazón en la vida real en un procedimiento de cateterismo cardíaco, que es lo que se utiliza para tratar los infartos. Aquí les traigo otro ejemplo muy similar. Este paciente llega con un infarto también. Aquí está un pedazo de una arteria que debería correr hasta acá en esta pantalla. Sin embargo, está completamente cortado el flujo en esa arteria. Se pasa una guía metálica, nos permite ver que ahí está la arteria, toda enferma en la parte de arriba, toda llena de placas y de coágulos, como ustedes pueden ver aquí, toda irregular, digamos, la forma de la arteria. Y entonces se pasa esta malla de metal, es un stent con el cual reparamos esa lesión y el resultado al final es este que ustedes ven acá. Entonces aquí está esta imagen y está exactamente la misma, aquí con la arteria tapada, aquí con la arteria permeable, y es por esto que hay que correr por estos pacientes porque el tejido cardíaco que se compromete en un infarto puede ser muy extenso y el pronóstico del paciente depende de que se le pueda permeabilizar la arteria, ya sea con medicamentos o en este caso, en estos ejemplos, con cateterismo cardíaco. Eso es todo entonces para la clase del día de hoy. Lo importante es el mecanismo fisiopatológico que forma la placa de aterosclerosis y cuáles son los factores de riesgo que nos llevan a la formación de una placa. Espero que hayan comprendido la clase. Si hay alguna pregunta, por favor, es el momento. Doctor, disculpe, ¿y la torvastatina cómo funcionaría, digamos, en la prevención de esas placas o...? Ya, sí, es una muy buena pregunta. No sé si ves aquí la diapositiva, ¿la puse otra vez? ¿Se ve, no? ¿O ya se...? No. Se quitó la pantalla, doctor. Ay, pues la gran chica. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ya lo descompuse. Ahí está, ya apareció. Ok, bueno, esta es la placa ateromatosa, ¿no? Entonces, las estatinas, que son medicamentos de primera línea para tratar enfermedad arterial coronaria, funcionan, primero, disminuyendo los niveles de LDL del colesterol. Si sabemos que todo inicia con estas moléculas de LDL del colesterol, entre menos haya, por supuesto, menor posibilidad de producir todo este efecto inflamatorio. Segundo, y como efecto pleiotrópico, es decir, no como el efecto más importante de las estatinas,
está su efecto antiinflamatorio. Según algunos consensos, eso permite que en un evento estas placas puedan desinflamarse, digamos, y permitir un poco de paso de sangre por acá. Pero el efecto importante es la limitación de la progresión de la enfermedad y la limitación del proceso de fagocitosis, de oxidación y todo esto que se da acá. Entonces, las estatinas son la primera línea. Algunos estudios, el estudio Reversal que salió publicado, si mal no estoy, en el 2015 por ahí, se hizo con simvastatina, si mal no estoy, que es otra estatina, demostraba que el uso de estatinas podría reducir la placa, es decir, que una vez que se llega a un punto de estos, por ejemplo, que esto se podría hacer más pequeño y que las placas serían entonces menos vulnerables a la ruptura y por lo tanto el paciente iba a tener un mejor pronóstico, menos posibilidades de infartarse. Ese estudio fue muy criticado y hasta el día de hoy no hay evidencia de que una estatina a dosis altas pueda producir reversión de la enfermedad. Sin embargo, sí estamos seguros que la progresión de la enfermedad sí se hace más lenta con el uso de las estatinas. Es por ello que las estatinas son medicamentos de primera línea. Si nosotros tomamos en cuenta dónde inicia todo esto, que es acá, entonces nos damos cuenta que al tener menos moléculas de LDL colesterol, seguramente la posibilidad de producir placas va a ser menor. ¿Alguien más? Doctor, y una pregunta. Si un paciente ya ha padecido de un infarto agudo del miocardio, ¿debe continuar con el control de la rosuvastatina o existe alguna estatina de control? No, fíjate, las estatinas, la más estudiada es la atorvastatina, ¿sí? Y la segunda es la rosuvastatina. Esas dos son punta de lanza y cada día pues se alejan un poco más de las otras. La simvastatina, la pitavastatina, hay varias. Sin embargo, las dos que han tenido más estudios son estas dos y la más fuerte cuando hablamos de enfermedad arterial coronaria todavía es la atorvastatina. El tratamiento con las estatinas después de un evento o simplemente con cuadros de angina inestable que no hayan terminado en un infarto es de por vida. Y en algunos consensos internacionales actualmente se dice que todo el mundo después de los 55 años debería estar tomando un antiagregante plaquetario y una estatina para evitar llegar a un infarto. Es decir, se promueve hoy por hoy que la gente que no ha tenido ningún evento esté tomando ya estatinas con el objetivo de evitar un infarto a mediano plazo, ¿no? Entonces, ellos proponen que cuando entendemos este mecanismo fisiopatológico y sabemos que aquí la agregación plaquetaria va a concluir con el infarto, entonces que las personas de más de 55 años se protejan con un antiagregante plaquetario y con una estatina. Eso por supuesto que reduce el riesgo de un evento vascular. Así que para responder tu pregunta, no solo después de un evento, de un infarto, sino desde que el paciente ya tiene ciertos factores de riesgo. Los diabéticos, por ejemplo, deberían tener todos una estatina. Pero llega el diabético que tiene el colesterol normal y que tiene el LDL normal y uno le trata de explicar cómo es esta situación y no va a aceptar tomar un medicamento para algo que a criterio de él es solamente para cuando uno tiene el colesterol alto. Pero sí lo deberían estar tomando y después de un evento lo tienen que tomar de por vida. Y en el caso de un paciente que se le ha hecho algún control de laboratorio y se dio cuenta que el colesterol, o sea, el LDL está elevado, ¿se podría comenzar el tratamiento con estatina sin, digamos, que el paciente presente ya síntomas como de angina o algún factor de riesgo, pero por el simple hecho de que ya tiene el colesterol elevado? Sí, ese es el tratamiento que hay que darle. A un paciente con colesterol elevado hay que darle estatinas. Y si tiene algún otro factor de riesgo, aún más. Y si ya se infartó una vez, con mucha más indicación lo tendríamos que dar. Pero con que tenga el LDL elevado, que el LDL es por esta razón que se utiliza como el marcador más importante, no el colesterol total, sino el LDL. Pero si tenemos cualquiera de las líneas de colesterol fuera del parámetro normal, hay que empezar tratamiento con estatinas. Es lo que hay que hacer. Gracias, doctor. Una última pregunta. Sí. En el caso
de producirse un infarto es por la placa inestable que se rompe o Sí, únicamente. sí. Es decir, el infarto es, en términos más claros, es la obstrucción total del flujo de sangre y eso se da por un trombo, ¿sí? El trombo que se forma en este sector cuando la placa se rompe, ¿sí? Se puede romper, por supuesto, la placa inestable es la que más se rompe, pero también se puede romper la placa estable. Así que independientemente de cuál sea que se rompe, una vez que se rompe la placa, se forma un coágulo y eso da el infarto. La formación del coágulo es lo que da el infarto, ¿sí? Es decir, la pérdida completa del paso de sangre es lo que va a hacer que el paciente se infarte. Cuando tenemos un paciente con un infarto, pensamos en todo esto, pensamos en la placa, pensamos en el LDL del colesterol y todo esto, pero lo que tenemos que pensar es que ahí hay un coágulo de reciente formación. Y sobre el coágulo es que están enfocados los tratamientos para tratar un infarto agudo. Y sobre la placa, de alguna manera, son los tratamientos crónicos para el paciente. Por eso las estatinas y todo eso. Pero lo importante en un evento agudo es deshacer el coágulo para permitir la permeabilidad del vaso nuevamente. Gracias, doctor, muy amable. Bueno. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Digamos, teniendo la hipertensión arterial, así como un factor de riesgo para aterosclerosis, ¿cómo se ve el uso, por ejemplo, de un bloqueador de los canales de calcio pues para como que ayudar en prevención? Bueno, sí está un poco complejo, pero no está en... Los bloqueadores de los canales de calcio no están indicados como prevención. Incluso en las guías de tratamiento de hipertensión arterial no son la primera línea. La primera línea para tratar hipertensión siempre van a ser los IECAS o los ARA2 y de ahí en adelante seguir agregando los demás medicamentos. Entonces, lo más conveniente es utilizar IECAS o ARA2 y posteriormente quizás agregarle el calcioantagonista, que sí sería una buena estrategia, pero para prevención estaríamos hablando de estatinas y de antiagregantes plaquetarios. Para prevención de enfermedad arterial coronaria, para prevención de infartos, ¿verdad? Controlar la presión arterial como tratamiento para la presión arterial y dejarle antiagregantes plaquetarios más estatinas como prevención para el infarto, ¿verdad? Es decir, los calcioantagonistas como preventivos, pues en mi personal opinión no van ahí. Sí como tratamiento para la presión, porque obviamente si el paciente está muy hipertenso utilizará un ARA2 más una estatina, perdón, un ARA2 más un calcioantagonista, pero no va a reducir el riesgo de un infarto más que solo por la reducción de la presión arterial, que por supuesto es importante, pero en prevención de enfermedad arterial coronaria es estatinas y antiagregantes plaquetarios. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Con una duda, doctor. La terapia con la inhibición de interleucina 1 beta, inhibiendo o reduciendo los biomarcadores inflamatorios como la interleucina 6 o la CRP sérica de alta sensibilidad, ¿no podría sustituir el tratamiento con estatinas y antiplastarios? Fíjate que no, hay muchos estudios que se están haciendo, no solo en eso que me estás diciendo, sino en algunas otras moléculas que actúan a nivel, pues, digamos, molecular y genético, que hasta el momento las guías no toman en cuenta. Que se va a poder hacer algo de eso, seguramente sí se va a poder hacer, pero aparte de que no está todavía al día de hoy estudiado y autorizado por las guías, suponemos también que los costos de estos medicamentos van a ser muy altos. Entonces, no hay una evidencia hasta el día de hoy que sustituya esta combinación de medicamentos, ¿no? En las guías se menciona únicamente estatinas y antiagregantes plaquetarios y seguramente se van a ir incorporando estos medicamentos más adelante. Hay un estudio, bueno, los estudios en pacientes diabéticos que empezaron a utilizar también los SGLT2 que han demostrado que
que reducen el riesgo cardiovascular ya se están incluyendo en las guías, la dapagliflozina, la epagliflozina, y así como esos medicamentos van demostrando la reducción del riesgo, seguramente otros se van a ir incorporando, pero para fines prácticos al día de hoy, solamente las estatinas y los antiagregantes plaquetarios son como para prevención y para tratamiento también, junto con otros medicamentos que vamos a ver en la clase de infarto, digamos, pero para prevención yo diría que lo que está escrito el día de hoy es estatinas y aspirina, ¿verdad? Como agregante plaquetario. Gracias. Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches. Era que yo tenía una duda sobre qué tiene o qué relación tiene la hipercalemia con un infarto agudo del miocardio. La hipercalemia. Ajá. No que yo tenga conocimiento, la hipercalemia no. Los pacientes con insuficiencia renal, que evidentemente hacen cuadros de hipercalemia, tienen como parte de la insuficiencia renal algunos factores de riesgo que los predisponen. La mayor parte de estos pacientes son hipertensos descontrolados y la mayor parte también son diabéticos como origen de la insuficiencia renal. Pero que yo tenga ahorita, no recuerdo que la hipercalemia tenga una relación con eso. Quizás haya algo que yo no conozco, no he leído, pero no tengo yo el dato ahorita de que los pacientes que tienen potasio elevado puedan cursar con mayor frecuencia con infartos. No sé si leíste algo de eso o a qué de... Es que había una paciente que igual tiene insuficiencia renal crónica. Ajá. Ya no que dio hipercalemia y por eso es que tuvo un bloqueo AB de tercer grado. Bueno, no, pero ahí estás confundiendo esto, porque las arritmias, tanto las arritmias, taquicardias y demás, y los bloqueos sí están relacionados directamente con trastornos en los electrolitos. Entonces, un paciente con hipercalemia seguramente va a bloquearse, pero el infarto tiene un mecanismo fisiopatológico distinto, es decir, el bloqueo auriculoventricular por electrolitos sí está claramente descrito, ¿sí? La hipercalemia va a dar trastornos. Va a dar ondas T acuminadas, prolongación del QT prolongado, PR prolongado y bloqueo auriculoventricular completo. Eso sí puede ser y uno puede confundir esto con cuadros de isquemia, pero no hay relación directa con infarto. Con bloqueo sí, pero eso es otra cosa. Los bloqueos es una cosa y los infartos es otra cosa. Muy bien, doctor. Gracias. Vale. ¿Alguien más? Buenas noches, doctor. Disculpe, ¿por qué las estatinas se tienen que tomar de por vida y si se interrumpen, qué sucede? Bueno, se tienen que tomar de por vida porque el mecanismo fisiopatológico de un paciente que ya tuvo un evento va a continuar. Entonces, sabemos lo mismo que les dije al principio, ¿no? La enfermedad arterial no es exclusivamente coronaria, pero vamos a hablar sobre el corazón. Si fuera exclusivamente coronaria, un paciente que ya tuvo un evento en la coronaria derecha está propenso a tener otro evento en la descendente anterior, en la circunfleja o en otro vaso o incluso en el mismo vaso que ya se había enfermado. Entonces, poder darle a los pacientes un medicamento que pueda reducir la incidencia de nuevos eventos va a ser algo que va a darle mejor expectativa de vida. Entonces, está indicado darlo de por vida. ¿Qué pasa si se suspenden? Si se suspenden en las primeras etapas después de un infarto, puede tener complicaciones de volverse a tapar la arteria, se retrombosa, se vuelve a activar todo ese mecanismo de fagocitosis y todo esto que acabamos de ver, y el paciente puede infartarse otra vez. Sin embargo, pues si a un paciente se le suspenden las estatinas, no sé, unos cuantos días, quizás no pase nada. Pero los pacientes, después de que se recuperan de un infarto y se sienten bien, evidentemente empiezan a reducir sus medicamentos o algún médico les saca, por ejemplo, un control de colesterol y les dice que están normales y entonces les suspende las estatinas. Eso es un error, no se debe hacer. Las estatinas deben estar siempre independientemente de los valores de colesterol, de LDL o de colesterol total.
es parte fundamental del tratamiento, no se debe hacer. Poder decir que un paciente al suspender las estatinas va a tener un evento adverso mayor inmediatamente o a cuánto tiempo, eso no se puede saber. Y muy probablemente pues no sea así. Es más peligroso suspender la aspirina y el clopidogrel, que son los antiagregantes plaquetarios, pero estos medicamentos van de la mano. Estatinas y antiagregantes plaquetarios van de la mano, así que no se deben suspender. Y si algún paciente se suspendió, reiniciárselo inmediatamente. Muy bien, si no hay nadie más. Bueno, estamos entonces. Esto fue la clase del día de hoy. Espero que haya sido clara. Y cualquier cosa, pues ahí estoy para servirles. Tenemos la próxima clase con ustedes. ¿Cuándo? Bueno, si alguien ahí sabe de esto, me hace favor de enviarme el dato. Y si no, pues voy a tratar de estar al tanto de esto. Esta fue la clase del día de hoy, entonces que tengan una buena noche. Gracias, doctor. Feliz noche. Buenas noches. ¿Sería hasta agosto la clase, doctor? Gracias. ¿Hasta agosto? Sí, déjeme ver, estoy revisando. Perdón, agosto, abril era la cosa, porque, perdón, leí número 8. 8 de abril. 8 de abril. Valvulopatías. Perfecto. Nos vemos en esa clase entonces. Muy bien, doctor, está bien. Chao, entonces, bendiciones.